Bueno, vamos a hablar un poco sobre el desarrollo histórico del dogma. Para comenzar, vamos a definir lo que es un dogma según la Real Academia Española. En su diccionario, un dogma es un postulado que se valora por su condición firme, verídica, y el cual se reconoce como una afirmación irrefutable frente a la cual no hay espacio para réplicas. El término viene del griego y quiere decir doctrina. En la Iglesia Católica, un dogma es una verdad absoluta y absolutamente segura sobre la cual no se cierne ninguna duda. Una vez proclamado solemnemente, ningún dogma puede ser derogado o negado, ni por el Papa ni por una decisión conciliar. Los dogmas de fe son verdades que han sido reveladas por Dios y han sido transmitidas desde los apóstoles a través de las escrituras y de la tradición, y propuestos por la Iglesia para su aceptación a los fieles católicos. El proceso dogmático comenzó 3 siglos después del principio del cristianismo. El enfoque histórico-político constata que tales definiciones son productos de concilios universales que representan a todas las iglesias. En su origen, el concepto de dogma estaba vinculado a una norma, regla o decreto impuesto por alguna autoridad. También se utilizaba para referirse a la opinión propia de una escuela filosófica. Sin embargo, a medida que la Iglesia fue ganando autoridad, el término quedó asociado de forma directa a la idea de dogma teológico. En la historia del cristianismo, pero no en sus inicios, surgieron los dogmas progresivamente. La primera definición dogmática, la del Concilio de Nicea, data del 325, y la última sobre la Asunción de María de 1950. A medida que el poder se fue apoyando cada vez más en el cristianismo y la religión resultaba importante políticamente, aparecieron los concilios y las definiciones para unificar la estructura, la disciplina y la fe de la Iglesia. La historia de la Iglesia ha hecho que de las herejías la causa principal de los dogmas. Cuando hay una desviación, el magisterio debe intervenir y poner en guardia a los creyentes mediante manifestaciones que cierran los caminos al error. Según la Comisión Teológica Internacional, hay que interpretar a los dogmas de 3 maneras. El verbum rememorativum, que tiene que ser interpretado en el conjunto del Antiguo y del Nuevo Testamento, según la analogía de la fe. De la forma del verbum demonstrativo, interpretarlos como verdad salvífica y transmitirlo a los hombres de cada tiempo de modo vivo, que les hable y los interpele. Y el verbum pronosticum, que deben despertar esperanza, y por ello tienen que interpretarse mirando al fin último y a la consumación del hombre y del mundo, y entenderse como doxología. El camino histórico de los concilios, Nicea en el 325, el primero de Constantinopla en el 381, Éfeso en 431, el de Calcedonia en el 351, el segundo de Constantinopla en el 553 y los siguientes concilios de la Iglesia antigua muestran que la historia de los dogmas es un proceso de interpretación constante y viva de la tradición. El Concilio Segundo de Nicea sintetizó la doctrina unánime de los padres, según la cual el Evangelio se transmite en la paradosis de la Iglesia Católica, guiada por el Espíritu Santo. El Concilio de Trento en 1545 defendió esta doctrina y advirtió del peligro de una explicación privada de la Escritura y añadió que correspondía a la Iglesia juzgar sobre el verdadero sentido de la Escritura y su interpretación. El Concilio Vaticano I en 1869 repite la doctrina de Trento y reconoce además un desarrollo de los dogmas en la medida en que se tenía lugar en el mismo sentido, pero con el mismo y siempre con el mismo significado. El concilio además enseñó que en los dogmas hay que mantener permanentemente el sentido que la Iglesia haya expuesto una vez. Es decir, los dogmas son irreversibles e irreformables, cualidades que se ponen en relación con la infalibilidad del Padre, con la infalibilidad otorgada por el Espíritu Santo a la Iglesia, especialmente al Papa en materia de fe y las costumbres. El Papa Pío XII, en la encíclica Humani Generis en 1950,
Advirtió del peligro de un relativismo dogmático que abandona el modo de hablar tradicional de la Iglesia para expresar el contenido de la fe en una terminología históricamente cambiante. El Papa Pablo VI, en la encíclica Mysterium Fidei en 1965, exhortó a permanecer en el modo de expresión exacto y determinado. Y el Papa San Juan Pablo II, en su carta apostólica Ecclesia Dei en 1988, confirmó este sentido de una tradición viva. Los dogmas son ciertamente históricos en cuanto que su sentido en parte depende de la fuerza de expresión del lenguaje empleado en un tiempo determinado y en circunstancias concretas. Las primeras definiciones dogmáticas han sido producidas por concilios ecuménicos en momentos de crisis, productos de herejías, para dar fin a debates doctrinales en los que las posiciones parecían irreconciliables. Tenemos, por ejemplo, en el concilio de Nicea, la crisis arriana. Arrio afirmaba que el Padre era la fuente del Hijo, negando la coeternidad y consubstancialidad entre ellos. Es a partir del concilio de Nicea que se afirma esta consubstancialidad. El término de Trinidad es relativamente tardío, se impone a partir de la segunda mitad del siglo III y en el siglo IV es cuando realmente es atestiguado después del concilio de Nicea como consecuencia de todos aquellos debates provocados por Arrio. El movimiento neumatómaco, que son aquellos que niegan la presencia del Espíritu Santo, se debaten en el concilio primero de Constantinopla. El concilio no define como tal un dogma trinitario. Ellos se contentaron con decir que el Espíritu Santo, como el Hijo, compartían con el Padre un mismo estatuto ontológico, afirmando que el Espíritu poseía lo que el Padre y el Hijo tenían en común. Era una confesión trinitaria, pero no un concepto como tal. Esta decisión de Constantinopla impide que se siga pensando en el Espíritu Santo como algo impersonal. Es una decisión de tipo dogmático, pero esta definición de dogma del Concilio de Constantinopla solo se conoce a partir de un sínodo que se hace un año después. Luego, en el Concilio de Éfeso se discute por la crisis nestoriana que separa las dos naturalezas de Cristo. Después viene el Concilio de Calcedonia con la crisis monofisista que declara que y ellos declaran que Cristo es verdadero hombre y verdadero Dios, con su doble consubstancialidad con Dios. Al concilio le costó decidir, pero deseando evitar cualquier lectura monofisista, optó por la fórmula en dos naturalezas. El concilio quiso impedir que se diga que la naturaleza divina estaban separadas y que cada uno tiene un principio de existencia independiente. No todos los concilios dieron una definición exacta de lo que es un dogma. Por ejemplo, en Éfeso se defiende la virginidad de María, pero no hubo una definición como tal. En el segundo de Constantinopla no define ningún dogma, pero todos tienen una obra dogmática que acaba con alguna herejía. El dogma busca preservar una convicción de fe. El Concilio de Trento merece una especial mención, porque en él nace una más cercana definición y una más fructífera exposición de los santos dogmas de la religión y la condenación y represión de errores. Los libros íntegros del Antiguo y del Nuevo Testamento, con todas sus partes, deben ser recibidos como sagrados y canónicos, porque habiendo sido escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios por autor y han sido confiados como tales a la misma Iglesia. La Iglesia Católica profesa que la fe, principio de la salvación humana, es una virtud sobrenatural por medio de la cual, con la inspiración y ayuda de la gracia de Dios, creemos como verdadero aquello que Él ha revelado, no porque percibamos su verdad intrínseca, porque la luz natural de la razón, sino por la autoridad de Dios mismo, que revela y no puede engañar ni ser engañado. Así pues, la fe es una garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. La mentalidad dogmática constituye un fenómeno totalmente moderno, lo que explica que no existe una teología dogmática en el sentido moderno del término, sino hasta el siglo XVII. La actual concepción del dogma católico se encuentra en la Constitución Dei Filius, proclamada durante el Concilio Vaticano I
el 24 de abril de 1870, en el numeral 3011 de Dessinger, y reza de la siguiente manera. Ahora bien, debe creerse con fe divina y católica todas aquellas cosas que se contienen en la palabra de Dios escrita o tradicional y son propuestas por la Iglesia para ser creídas como divinamente reveladas, ora por solemne juicio, ora por su ordinario y universal magisterio. El Concilio Vaticano I los llamó verdades de fe divina católica. En cuanto a la naturaleza de los dogmas, la doctrina de la fe, nombre que le da el concilio, no pueden considerarse un hallazgo filosófico que puede ser perfeccionado por el humano, no son producto de la reflexión ni del pensamiento que llega, son un legado de Cristo, son como un depósito divino que debe ser fielmente guardados e infaliblemente declarados.